La herejía de Horus, libro 5. La herejía de Horus, libro 5 Fulgrim. No todas las traiciones nacen del odio. Algunas surgen del deseo desmedido de alcanzar la perfección, de amar tanto la belleza que se llega a destruir por ella. Es en ese límite, en esa línea tenue entre la creación y la obsesión, donde se gesta la verdadera decadencia. Cuando se habla de Fulgrim, se dice que es la encarnación misma del ideal estético. Su figura, esculpida y de rasgos perfectos, ha sido comparada con una obra de arte clásica, una escultura viviente que al pasar invita a detenerse a admirar la perfección. Su cabello níveo, sus ojos intensos y su postura altiva hacen que cualquier mortal o guerrero sienta reverencia. No es simplemente un guerrero, es una visión de la excelencia. Los hijos del emperador, su legión, fueron concebidos a partir de esa misma obsesión, la búsqueda incesante de la perfección en cada golpe, en cada orden y en cada batalla. En los albores de su existencia, Fulgrim lideró a su legión con un rigor que rozaba lo casi divino. Cada batalla que libraban se convertía en un desfile de destreza y arte bélico. Los movimientos de sus guerreros eran coreografías calculadas, casi musicales, y cada victoria se celebraba como si se culminara una sinfonía. En ese tiempo, el imperio parecía inquebrantable, y la fe en el emperador era lo único que unía a la humanidad. Los hijos del emperador no solo eran soldados, eran embajadores de un ideal estético y moral, y Fulgrim era el máximo exponente de esa belleza organizada. Cada escudo, cada arma, cada escultura y cada himno estaba diseñado para elevar el espíritu y mostrar la superioridad de la humanidad. Se construyeron templos y foros donde se veneraba la armonía militar y se impartían enseñanzas que llamaban a la disciplina y a la belleza. A medida que Fulgrim lideraba campañas en mundos lejanos, se encontró con culturas y civilizaciones que valoraban el arte de formas distintas. La guerra contra los Laer parecía una nota al pie, una campaña menor, un enfrentamiento rápido. Pero en cuanto la Pride of the Emperor llegó a su sistema, Fulgrim supo que algo era distinto. No era él. Enemigo lo que le inquietaba. Era el ambiente. El sistema entero vibraba con una frecuencia sutil, apenas perceptible. Había belleza, pero no imperial. Una armonía orgánica, sensual, casi inquietante. Mientras las naves de la Legión se desplegaban, Fulgrim observaba los planetas alienígenas con una expresión tensa. No era miedo, era expectativa, como si algo esperara por él en ese lugar olvidado por el emperador. Las tropas de exploración descendieron sobre los palacios de la Eran con órdenes claras, exterminación total, pero al entrar, los informes se llenaron de descripciones extrañas, arquitectura sin ángulos rectos, pasillos que cantaban, estatuas que parecían respirar. Los hijos del emperador, entrenados para ignorar el arte enemigo, comenzaron a detenerse, a observar. Algunos incluso se sintieron conmovidos. Fulgrim recibió los primeros informes y decidió inspeccionar personalmente. Quería ver esa estética degenerada con sus propios ojos. Quería comprender por qué su corazón latía más rápido. Sabía que no debía admirar nada de aquello, pero en su interior ya no lo rechazaba. La caminata por los templos alienígenas marcó un punto de no retorno. Fulgrim avanzaba entre columnas talladas con símbolos irreconocibles. Tocaba las paredes, olía el aire, escuchaba los ecos. Sus acompañantes notaban algo. Su voz se volvía más pausada, su mirada más intensa. En un mural gigante, observó formas entrelazadas danzando en un ciclo eterno. No podía descifrarlo, pero le parecía perfecto. Esa noche, escribió en su diario: Quizá el arte puro no necesita traducción.
y al escribirlo sintió culpa, pero también liberación. Por primera vez, Fulgrim dudó de que el Imperio comprendiera realmente la belleza. En lo más profundo de un palacio sumergido, Fulgrim encontró una cámara sellada. A solas, cruzó su umbral. Allí, sobre un pedestal orgánico, yacía una espada, no como las que forjaban los armeros del Mechanicum. Esta vibraba, respiraba, lo llamaba. Fulgrim la tomó. En el instante en que sus dedos tocaron la empuñadura, un escalofrío le recorrió la columna. No fue dolor, fue claridad. Sintió ideas alinearse, pensamientos olvidados regresar. La hoja parecía tener vida. Susurra algo, sin palabras. Fulgrim la devolvió al pedestal, pero no del todo. Algo en su mente ya no era suyo. Esa noche, Fulgrim soñó. No eran pesadillas, eran visiones, geometrías imposibles, sinfonías abstractas, colores que nunca había visto. Al despertar no estaba agitado, estaba emocionado, se sentía inspirado. Tomó la espada nuevamente. Esta vez no se resistió. En su mente una voz comenzó a hablar. No era una orden, era una sugerencia, un diálogo interior que no reconocía como ajeno. ¿Por qué temes al cambio, Fulgrim? ¿Por qué te limitas al dogma? ¿No anhelas crear sin cadenas? Y él no respondía, solo asentía, en silencio. La espada no era un arma, era una llave. Tras la campaña, Fulgrim ordenó preservar parte del arte laeriano. Nadie lo discutió, pero muchos lo anotaron. Esa decisión, contraria al edicto imperial, fue la primera desobediencia consciente del primarca. En la Pride of the Emperor se instalaron esculturas alienígenas en galerías privadas. Los músicos comenzaron a experimentar con nuevos ritmos, y algunos guerreros tatuaron símbolos laerianos en sus armaduras. Fulgrim no lo prohibió. Al contrario, lo fomentó. Afirmaba que estaban explorando la expresión humana a través de la mirada del otro. Para él, era evolución. Para sus oficiales más leales, era una herejía estética disfrazada de inspiración. Solomon Demeter, capitán respetado por su prudencia, fue el primero en hablar. Pidió audiencia privada. Le habló a Fulgrim con respeto, pero con firmeza. Mi señor, hay líneas que no deberíamos cruzar. La perfección no debe confundirse con lo alienígena. Fulgrim lo escuchó en silencio. Luego sonrió. La perfección no teme ser desafiada, Solomon. Y le ofreció vino. Solomon aceptó el gesto, pero se retiró con el alma cargada. Sabía que su primarca aún no estaba perdido, pero que ya no caminaba en dirección al emperador. Lucius, el duelista obsesivo, fue uno de los más afectados por el nuevo ambiente. Empezó a alterar sus cicatrices, a grabarlas con patrones. Declaró que el dolor, al ser estructurado, se convertía en arte. Los duelos ya no eran entrenamiento, eran coreografías. Exigía público, música, rituales previos. Su espada, antaño eficiente, ahora buscaba formas bellas. Fulgrim lo observaba, no con temor, con orgullo. Lucius se estaba transformando en algo más elevado. El combate no es solo victoria, decía Fulgrim. es una declaración estética. Y Lucius fue su primer apóstol inconsciente. La música en la nave cambió. Lo que antes eran marchas imperiales, ahora eran composiciones caóticas, intensas, hipnóticas. Algunos marines pedían silencio. Otros, en cambio, no podían dejar de escuchar. Un músico humano presentó una obra inspirada en Laeran. Fulgrim la escuchó con los ojos cerrados. Al terminar, lloró. Dijo: Esto no es imitación, es revelación. Ordenó que se reprodujera durante los entrenamientos. Los movimientos de los guerreros comenzaron a acompasarse con ritmos imposibles. El arte no ilustraba la guerra era el arte. Fabius, el apotecario jefe,
Analizó patrones de comportamiento. Algunos marines mostraban reacciones psicoquímicas inusuales, aumentos de sensibilidad, trastornos del sueño, euforia sin causa. Su informe fue claro. El arte lariano no solo inspira, afecta. Fulgrim lo leyó, lo dobló, lo guardó y dijo: ¿No es ese el poder del arte verdadero? El que transforma... Fabius no respondió, pero empezó a documentar en secreto. Sabía que no podía detener al primarca, pero sí, tal vez entender cómo estaba cambiando y, llegado el momento, recordar quién fue antes. En su cámara privada, Fulgrim colocó la espada junto a su espejo ceremonial. Cada noche se miraba durante horas. Al principio, buscaba defectos. Luego, buscaba señales. Y una noche, no vio su reflejo. Vio otra cosa. Una figura parecida, pero más alta, más perfecta, más ajena. No sintió miedo. Sintió admiración. Se arrodilló y la figura lo imitó. No era él, no del todo. ¿Quién eres?, preguntó. La figura sonrió. Tú sin límites. Desde ese día, Fulgrim supo que no estaba solo en su mente. Los altos oficiales comenzaron a dividirse. Algunos, fascinados, imitaban las prácticas del primarca. Otros, como Solomon o Marius, intentaban mantener la disciplina. Se formaron dos clanes no oficiales: los devotos de la nueva forma y los guardianes de la antigua doctrina. Aún no había violencia, pero sí tensión. Las reuniones de estrategia se interrumpían por debates estéticos. Se discutía más sobre el simbolismo de una maniobra que sobre su eficacia. La guerra se volvía arte, y el arte empezaba a dictar la guerra. Desde Terra ningún mensaje llegó. Fulgrim enviaba informes, pero eran vagos. En ellos hablaba de evolución doctrinal, de innovación en la práctica. Nadie lo contradecía, nadie lo corregía. Y eso fue peor, porque Fulgrim lo interpretó como aprobación tácita. Si el emperador calla, es porque aprueba. Eso le dijo a su legión, y muchos lo creyeron. Otros simplemente callaron, esperando una señal que no llegaría a tiempo. En una ceremonia privada, Fulgrim consagró una sala de la nave como templo artístico. Eligió una escultura laeriana, la colocó en el centro y la rodeó de símbolos humanos. Aquí convergen lo que fuimos y lo que seremos, declaró. Un guerrero se ofreció para grabar el símbolo de Fulgrim en su carne. Lo hizo frente a todos, sin anestesia, entre cánticos, y al final lloró de gratitud. El resto aplaudió. Habían cruzado la línea. No era estética, era religión. Cuando la Pride of the Emperor abandonó el sistema de la Eran, no era la misma nave, y Fulgrim ya no era del todo Fulgrim. Había cruzado el umbral sin darse cuenta, por una espada, por una escultura, por una nota musical. Y ahora, la voz dentro de él susurraba con mayor claridad. La perfección no se obedece, se alcanza, a cualquier precio. La Pride of the Emperor abandonó la Eran, pero no su influjo. La nave ya no era imperial, era un santuario rodante, una galería del exceso. Fulgrim estaba diferente. Su discurso cambiaba. Ya no hablaba del deber, sino de destino, del arte como vía de trascendencia, del emperador como punto de partida, no de llegada. Sus oficiales lo escuchaban con reverencia, o con miedo, y aunque el imperio los seguía considerando un modelo de perfección, dentro del crucero glorioso se gestaba una herejía lenta, refinada, seductora. Nadie lo decía en voz alta aún, pero el cambio ya tenía forma y olor. Fulgrim encargó una sinfonía, una pieza musical que tradujera la Eran al lenguaje humano. El compositor, un civil traído desde Terra, tardó semanas. Al terminar, Fulgrim ordenó una ejecución pública.
Toda la nave escuchó, y fue un acontecimiento. Al principio, la música era sublime, luego inquietante, luego demencial. Algunos vomitaron, otros lloraron. Un sargento sufrió un ataque. Fulgrim, en cambio, quedó extasiado. Cerró los ojos, sonrió. Al terminar, aplaudió durante 5 minutos en silencio y murmuró: Ahora sí nos escuchan. La sinfonía se repitió cada noche. Nadie la entendía, pero todos la temían. La nave ya no dormía igual. Fulgrim empezó a llevar la espada laeriana consigo a cada consejo, cada duelo de entrenamiento, cada meditación. No hablaba de ella, no la nombraba, pero la tenía presente como si fuera un consejero más. Cuando hablaba, la acariciaba. Cuando callaba, la desenvainaba y la contemplaba. Algunos oficiales notaron que Fulgrim la consultaba sin hablar, como si esperara una respuesta. Nadie se atrevía a preguntarle por ella, pero todos sentían que había algo dentro, algo que observaba desde la empuñadura, algo que juzgaba, algo que se alimentaba y que crecía. En la sala de reflexión de oficiales apareció una escultura nueva. Nadie supo quién la trajo. Era alta, sinuosa, perturbadora. Representaba un cuerpo humano, pero retorcido, con facciones indistintas y extremidades fusionadas. Era bella y repulsiva, orgánica, palpitante. Nadie la tocaba, pero nadie se atrevía a retirarla. Algunos aseguraban que cambiaba con el tiempo, que abría los ojos, que susurraba si te quedabas solo con ella. Fabius, al inspeccionarla, dijo: No es arte, es una advertencia. Fulgrim solo respondió: Entonces, escúchala. y se encerró con ella 3 noches seguidas. Lucius ganó otro duelo, y otro, y otro. Ya no sonreía, estaba frustrado. Decía que los rivales no eran dignos, que no le daban nada. Empezó a autolesionarse al ganar. Primero cortes leves, luego profundos. Fulgrim lo convocó. Le dijo: ¿Por qué lo haces? y Lucius respondió: Porque no siento nada al vencer. Fulgrim lo abrazó y le dijo: Entonces derrota al que más temes, tú mismo. Desde entonces, Lucius comenzó a grabarse símbolos en la cara. Dijo que era su nuevo rostro, uno que sangrara con sentido. Una noche, Fulgrim soñó con Ferrus Manus. Lo veía como antes, fuerte, directo, sin adornos. Ferrus le hablaba, pero su voz era ruido. Solo sus ojos eran claros. Fulgrim intentó hablarle, pero la espada lo detuvo. Se interpuso, lo miró y le dijo: No necesitas ese eco oxidado. Eres más que él. Fulgrim despertó sudando y supo que pronto tendría que verlo y que no sabría cómo mirarlo a los ojos. Un grupo de marines fundó una orden no oficial, la Hermandad de la Forma Pura. Se reunían en secreto, compartían grabados, modificaciones corporales, esculturas. Su lema: purificarse para expresar. Se autoinfligían dolor como penitencia por pensamientos impuros. Uno se arrancó un ojo para ver la geometría oculta del universo. Otro se limó los dientes para pronunciar palabras en un idioma que había soñado. Fulgrim no los detuvo, solo los observó. Ellos ya comprenden. Dijo: A su manera, están más cerca que muchos generales. Fulgrim ordenó retirar todos los textos imperiales del archivo principal. Dijo que eran limitantes, que la historia debía ser reescrita desde la emoción, no desde la lógica. En su lugar, instaló pergaminos, partituras, esculturas abstractas. Cambió el lema grabado en la cámara del trono de perfección en servicio a Terra a forma más allá de la función. Solomon se quejó. Fabius protestó. Fulgrim sonrió.
El emperador nos dio libre albedrío. Yo lo uso para crear. Y nadie supo qué responderle. Marius, capitán pragmático, comenzó a escuchar la sinfonía. Cada noche, solo, primero por curiosidad, luego por necesidad. Decía que le ayudaba a pensar, que le mostraba patrones. Empezó a escribir en lenguajes que no conocía, a dormir de pie, a hablar en susurros. Cuando Fabius lo evaluó, no detectó corrupción, pero sí algo peor, disociación emocional. Marius ya no recordaba si servía al emperador o a Fulgrim, y en realidad ya no importaba. Fabius redactó un informe, extenso, técnico, preciso. Documentaba los cambios físicos, neurológicos y culturales en la nave. Lo guardó en un servidor secundario. Preparó una cápsula para enviarlo a Terra, pero no lo hizo. Se detuvo, lo releyó y pensó. ¿Y si soy yo el que no entiende? No lo envió, y esa noche durmió mejor que en semanas. La nave no necesitaba ser salvada, solo necesitaba tiempo para mutar. Un grupo de músicos humanos, expuestos a la sinfonía cada día, comenzó a componer de forma automática. Decían que no eran ellos, que escuchaban voces, una melodía constante, como una orden psíquica. Uno escribió en las paredes: La forma llegará. No es Dios, es sentido. Fulgrim no los detuvo, los alimentó, los protegió, los llamó el coro de la revelación, y pidió que cada nuevo discurso suyo fuera acompañado de sus cánticos. No hubo respuesta, ni de Terra, ni de Malcador, ni de los demás primarcas. Nada, solo silencio. Y Fulgrim interpretó el silencio como espacio. Si no me detienen, es que me dan permiso. Ordenó un nuevo curso, rutas no registradas, mundos olvidados, campañas de rediseño, no de conquista. El imperio ya no era el destino, era el lienzo. Algunos marines comenzaron a esculpir espejos, no para reflejarse, sino para ver la forma más allá de la forma. Dicen que en ellos ven figuras, entidades, sombras hermosas. Uno se arrodilló frente a su espejo y murió. Su rostro sonreía. Fulgrim ordenó que su cadáver no fuera retirado. Es su mejor obra, dijo, y lo dejó allí, expuesto, como un altar, como advertencia o como invitación. La voz en la mente de Fulgrim volvió, más fuerte, más íntima. Ya, no era susurro, era pensamiento, opinión, compañía. Ya no sabía si era él, pero tampoco importaba. La espada vibraba, la sinfonía latía, los espejos cantaban, y Fulgrim, por primera vez, se sintió completo. El arte había dejado de ser creación, ahora era transformación. Y los hijos del emperador ya no eran guerreros, eran apóstoles, mensajeros de una visión que aún no comprendían, pero que veneraban con cada célula de sus cuerpos. Fulgrim no lideraba una legión, guiaba un culto, y lo sabía. La forma se ha roto, y de los fragmentos haremos algo eterno. Tras meses de campañas estéticas, Fulgrim recibe una invitación personal. Horus lo llama, no con órdenes, sino con palabras cargadas de hermandad. Hablemos como hermanos, no como siervos. Fulgrim accede, no por obediencia, sino por interés. Desea entender en qué se ha convertido Horus. El encuentro se celebra en un mundo neutral. Al verse, se abrazan. Pero algo ha cambiado. El tacto de Horus no es cálido. Su voz suena doble. Y sin embargo, Fulgrim siente paz. Como si mirara un espejo que le devuelve una imagen, deformada, pero familiar. El primer paso ya está dado. Durante horas, Horus le habla. No del emperador, no de batallas, sino del alma, del peso de las cadenas, de cómo la humanidad está incompleta bajo un solo hombre.
¿Por qué un dios que se niega a serlo? Fulgrim no responde, pero cada frase resuena en su interior. Horus no convence, revela. La espada de Fulgrim vibra en su cadera, y por primera vez las palabras de su hermano no suenan a rebelión, sino a redención. No hay plan militar, solo una idea. Sé más. No por mí, Fulgrim. Por ti. Fulgrim regresa a su nave, no con respuestas, sino con nuevas preguntas. La sinfonía le parece ahora incompleta, la forma contenida, las visiones truncadas. Lo que antes era trascendencia, ahora parece precario. ¿Y si no estoy yendo lo bastante lejos? El arte, por sí solo, ya no basta. El caos de la forma pide un sentido nuevo. Horus no le pidió lealtad, le ofreció libertad. Y Fulgrim, aunque aún se dice leal al imperio, ya no cree en él como un destino, solo como un origen superado. Convoca a sus capitanes, les habla de visión, de evolución, pero algo en su tono ha cambiado. Ya no pregunta, instruye. Solomon Demeter levanta la voz. Dice que hay límites, que el deber es hacia el emperador. Fulgrim lo mira con ternura. ¿Y si el deber no es hacia él, sino hacia Lo? ¿Qué podemos ser? Lucius aplaude. Marius asiente. Fabius no habla. La legión ya está dividida. Y Fulgrim no intenta unirla, solo acelerar su transformación. La orden llega. Reunión de múltiples legiones en Istvan. Fulgrim acepta sin reservas. Pero esta vez no comparte planes, solo selecciona tropas. Las más flexibles. La Pride of the Emperor abandona su ruta y pone rumbo hacia la tormenta. Dentro, la sinfonía se hace más grave. Las esculturas se multiplican y Fulgrim comienza a hablar en sueños. Canta, ríe y pronuncia un nombre que nadie entiende, pero que todos sienten, como una llave que por fin ha encontrado su cerradura. En Istvan, Fulgrim se encuentra con Ferrus Manus, no como enemigo, como advertencia. Ferrus lo abraza, pero sus brazos de metal son fríos. Lo acusa de hereje. Fulgrim intenta razonar, le muestra arte, le habla de belleza. Ferrus escupe sobre una escultura. Esto no es arte, es una enfermedad. Fulgrim sonríe. No entiendes, pero pronto verás. Y al decirlo, su espada canta. Ya no duda. Ahora sabe que debe romper lo que amaba para liberar lo que es. Luchan como hermanos, como titanes, como extremos de una misma idea. El combate es feroz, pero Fulgrim no está solo. La espada lo guía. Ferrus resiste, casi vence, pero entonces Fulgrim se rinde, deja de pelear, y la espada toma el control. Un grito, un tajo, una cabeza cae. Fulgrim no recuerda el golpe, solo la sensación. Orgasmo, vacío, culpa, gloria. Ferrus yace en el suelo, y el eco de la traición retumba en la galaxia. Tras la muerte, Fulgrim ríe, no por alegría, sino por liberación. Algo dentro de él aplaude. La espada se funde con su mano, su piel brilla, sus pensamientos se desenredan. Por un instante, no es él, es una idea con cuerpo, una sinfonía sin partitura. La posesión no ha empezado, ya ha terminado, y Fulgrim lo acepta. Al regresar, Fulgrim no habla, solo observa. Su rostro no muestra emoción, pero la nave lo nota. Las luces tiemblan, los sistemas fallan, los cuadros lloran sangre. Fabius lo ve pasar y siente miedo real. Ya no ve a su señor, ve a un dios nuevo, y no sabe si arrodillarse o huir. Los hijos del emperador reciben a su primarca sin preguntas. Algunos lloran, otros ríen. Uno se suicida de gozo. Lucius se graba el rostro con el símbolo de Fulgrim. Fabius comienza a clonar piel. Marius compone sin música. La legión ya no obedece órdenes, obedece una estética. Y Fulgrim no necesita hablar. Su mera presencia dicta el nuevo dogma. En el centro de la nave erigen una escultura.
número de Fulgrim, sino de Ferrus, decapitado, pero bello. Una ofrenda a la contradicción. Fulgrim la mira y dice: Era necesario. El amor verdadero exige sacrificios. Y nadie se atreve a disentir, porque la belleza ya no necesita razón. Cada noche, Fulgrim se encierra con la espada y su reflejo. Ya no ve su rostro, ve formas cambiantes. Algunas lo saludan, otras lo imitan. Una le susurra: ¿estás preparado? Y al despertar, Fulgrim ya no recuerda su nombre completo, solo su esencia. Ya no es el primarca, es el conducto. Solo Mondemeter y los oficiales leales callan. No huyen, no conspiran, solo callan. Saben que el tiempo de las razones terminó y que la lealtad ya no tiene lugar donde todo es metáfora. Uno de ellos escribe un poema con su sangre antes de morir. Te seguí hasta donde dejaste de ser tú. Y eso fue todo. Fulgrim envía un fragmento de su sinfonía a Horus, no con palabras, con símbolos, con una muestra de piel tatuada, con una cabeza y una nota. El arte ha sido consumado. Horus sonríe al recibirlo y sabe que el pacto está sellado, no por estrategia, sino por destino. Fulgrim ya no camina entre humanos, camina sobre símbolos. Cada paso es un manifiesto, cada gesto una doctrina. Ya no lidera una legión, lidera una sinfonía, y cada guerrero que lo sigue lo hace no por deber, sino por sentir. Y lo que sienten ya no es lealtad, es adoración. He matado a mi hermano para ser digno de mí mismo. Fulgrim ya no sueña, ya no duerme. Sus pensamientos no son secuenciales, fluyen como música, como color, como forma. Lo que antes era duda ahora es eco, repetido por voces que no tienen lengua. La espada sigue a su lado, pero ahora es parte de él. Ya no necesita empuñarla, la entiende. Su mente es un palacio lleno de espejos rotos, y cada fragmento refleja una versión distinta de sí mismo. En el centro del laberinto, una risa suave. ¿Es suya? No lo sabe. Solo sabe que no está solo, y no quiere estarlo. Una figura empieza a hablarle, no en sueños, no en visiones, en vigilia, en el susurro de los motores, en el ritmo de los tambores de guerra, en la vibración de la espada. Es una voz elegante, persuasiva. Habla de placer, de revelación, de destino. Le promete trascender lo material, ser más que un primarca. Serás forma pura, belleza consciente. Fulgrim Number pregunta quién es. No importa. Lo que importa es que, por primera vez, alguien lo comprende completamente. Y eso es irresistible. Empiezan las transformaciones, no simbólicas, reales. Marius aparece con los ojos dilatados. Su lengua se ha bifurcado. Dice que ve sonidos, que siente los colores. Fabius estudia sus tejidos y no encuentra explicación biológica, solo evolución. Otros empiezan a cambiar también. Uno desarrolla placas óseas decorativas, otro pierde la voz, pero se comunica con cantos guturales. No hay pánico, solo aceptación. Fulgrim observa, sereno. Por fin, el arte nos atraviesa, y ya no hay vuelta atrás. En la cámara de mando suena una nueva pieza, una composición coral sin palabras. Las voces se elevan, se entrelazan y forman un patrón que no es melódico, pero hipnotiza. Se canta antes de las batallas, se canta en las reparaciones, se canta para sanar. Y Fulgrim, en el centro, flota, literalmente, elevado por una fuerza que no parece tecnológica. Sus seguidores lo miran con devoción. Ya no es un primarca, es una nota sostenida en la partitura del caos. Fabius recupera el cadáver de Ferrus Manus, lo estudia, lo embalsama, lo conserva. Pero Fulgrim ordena más. No quiere conservarlo, quiere reutilizarlo, que su muerte tenga significado. Lo convierte en reliquia, en altar, le incrustan gemas, le reconfiguran los huesos, lo convierten en instrumento, y cuando lo exhiben,
la sinfonía suena mejor. Y Fulgrim sonríe, no por crueldad, sino por armonía. Ya no hay capitanes, hay curadores, ya no hay pelotones, hay círculos, los rangos se borran, solo queda la expresión. Cada guerrero compone su uniforme. Sus armas ya no son herramientas, son esculturas. Se saludan con gestos codificados. Los combates se convierten en representaciones, los caídos en parte del decorado. Y Fulgrim no da órdenes, solo propone temas. Y la legión interpreta. Se construye una sala sin luz. En su centro, un espejo negro. Se dice que quien lo mira ve su forma futura. Algunos salen llorando, otros no salen. Uno se arrancó la piel tras verlo. Dijo que no era digno. Fulgrim no lo detuvo. Observó y dijo: cada sacrificio es una pincelada más. Y dejó que el suelo bebiera la sangre. Solomon Demeter intenta rebelarse. Reúne a unos pocos. Planea tomar el puente de mando, pero ya es tarde. Lo interceptan músicos armados, escultores con espadas. Lo reducen, y Fulgrim lo recibe con lágrimas. Hermano, si no puedes amar lo que somos, no puedes vivir entre nosotros. Y lo abraza mientras lo apuñala. Lento, delicado, como si afinara un instrumento. Fulgrim sueña con Terra. Camina por el palacio imperial. Está solo. El trono está vacío, pero siente la presencia del emperador. Y una pregunta: ¿por qué? Fulgrim no responde con palabras. Se desnuda y muestra su nueva forma, no como desafío, sino como respuesta. Al despertar, sonríe. Ya no necesita aprobación, solo coherencia. Lucius crea un ritual nuevo, un combate a muerte al ritmo de percusión caótica. Cada golpe debe seguir la música. El que rompe el ritmo muere. El que sobrevive se vuelve parte del coro. Fulgrim lo observa y aplaude. La imperfección dirigida es más poderosa que el orden sin alma. Y la legión adopta la danza, no como prueba, sino como expresión. Los informes llegan a Terra, a otras legiones. Pero nadie entiende. Las palabras no bastan. Solo imágenes. Una estatua que llora. Una melodía que mata. Una nave que respira. Se rumorea que Fulgrim ya no tiene cuerpo fijo, que cambia, que se adapta, que es arte puro, con voluntad. Fabius Baile toma el control biológico. Ya no cura, diseña, crea órganos nuevos, reestructura sentidos. Sus quirófanos son teatros, los pacientes, lienzos. Y Fulgrim le da libertad total. Haz que sientan la forma. Fabius ríe. Por fin no necesita fingir moral, solo resultados. Y los resultados gritan belleza. Los hijos del emperador ya no tienen misión, solo propósito. Ya no conquistan, redefinen. Llegan a un mundo y lo redibujan. Cambian su idioma, su arte, sus colores. Luego siguen. No dejan muerte, sino transformación. Y los que sobreviven nunca son los mismos, porque lo bello nunca pide permiso, solo se impone. Una noche, Fulgrim desaparece. No huye, se descompone, se derrama en la nave. Su esencia se distribuye. Está en la música, en las paredes, en el reflejo de los soldados. Cada uno lleva una parte. Ya no hay líder, hay presencia. Y nadie lo extraña, porque todos lo sienten, como calor, como juicio, como estética absoluta. Ya no queda Fulgrim, solo queda el eco de su forma. Una sinfonía sin autor, una belleza que arde, una legión sin alma fija, pero con propósito. Han traicionado todo, la ley, la sangre, a sí mismos, pero a cambio han tocado lo eterno, y en la oscuridad del caos, una voz susurra: la perfección se logra cuando uno se disuelve en ella.